Recording is on. tema. El tema que veremos ahora se titula La gravedad y las dimensiones extras de las cuerdas grandes. Del genial físico matemático Brian Greene, de la constelación de físicos tan brillantes como Stephen Hawking, Roger Penrose, Leonard Susskind, Claudio Teitelboim en Chile, mi maestro en física teórica, y tantos otros, en la cima de la física de vanguardia cuántico relativista. El tema es entonces la gravedad y las dimensiones extra grandes de las cuerdas. Nos expresa de esta manera el genio de Brian Greene esta temática. Volviendo a 1687, cuando Newton propuso su ley de la gravitación universal, estaba haciendo realmente una fuerte afirmación sobre el número de dimensiones espaciales. Newton no decía simplemente que la fuerza de atracción entre dos objetos se hace más débil a medida que la distancia entre ellos se agranda. Propuso una fórmula, la ley de la inversa del cuadrado, que describe exactamente cómo disminuirá la atracción gravitatoria a medida que se separan dos objetos. Según esta fórmula, si usted duplica la distancia entre los objetos, su atracción gravitatoria se reducirá en un factor de 4, 2 elevado al cuadrado. Si triplica la distancia, se reducirá en un factor de 9, 3 al cuadrado. Si cuadruplica la distancia, se reducirá en un factor de 16, 4 al cuadrado. Y con más realidad, la fuerza gravitatoria disminuye en proporción al cuadrado de la separación. Como se ha hecho evidente durante los últimos centenares de años, esta fórmula funciona. Pero, ¿por qué la fuerza depende del cuadrado de la distancia? Importante pregunta. ¿Por qué la fuerza no disminuye como el cubo de la separación? De manera que si usted duplica la distancia, la fuerza se reduce en un factor 8 o de la cuarta potencia. De manera que si usted duplica la distancia, la fuerza se reduce en un factor 16 o quizás incluso más simplemente, porque la fuerza gravitatoria entre dos objetos no disminuye en proporción directa a la separación. De modo que si usted duplica la distancia, la fuerza se reduce en un factor 2. La respuesta está ligada directamente al número de dimensiones del espacio. Una manera de verlo es pensar en cómo depende el número de gravitones emitidos y absorbidos por los dos objetos de la separación entre estos, o pensar en cómo disminuye la curvatura del espacio-tiempo
que cada objeto experimenta a medida que aumenta la distancia entre ellos. Pero sigamos una aproximación más simple y más a la antigua usanza, que nos lleva rápida e intuitivamente a la respuesta correcta. Dibujemos una figura que ilustre esquemáticamente el campo gravitatorio producido por un objeto masivo, digamos el Sol, de forma parecida a cómo lo hace nuestra estrella. Esquemáticamente, el campo magnético producido por una barra magnética también muestra líneas de fuerza como el campo gravitacional del Sol. Aunque las líneas de campo magnético van del polo norte del imán al polo sur, note que las líneas de campo gravitatorio emanan radialmente hacia afuera de todas las direcciones y siguen este curso. La intensidad del tirón gravitatorio que sentirá otro objeto, imagine que es un satélite en órbita a una distancia dada, es proporcional a la densidad de líneas del campo gravitatorio en ese lugar. Cuanto más líneas de campo atraviesa el satélite, mayor es el tirón gravitatorio al que está sometido. Ahora podemos explicar el origen de la ley de la inversa del cuadrado de Newton. Una esfera imaginaria centrada en el Sol y que pasa por la posición del satélite tiene un área como la superficie de cualquier esfera en el espacio tridimensional. Es proporcional al cuadrado de su radio, que en este caso es el cuadrado de la distancia entre el Sol y el satélite. Esto significa que la densidad de las líneas de campo que atraviesan la esfera, el número total de líneas de campo dividido por el área de la esfera, disminuye como el cuadrado de la separación Sol-satélite. Si usted duplica la distancia, el mismo número de líneas de campo está ahora uniformemente repartida sobre una esfera con un área 4 veces mayor. Y por eso el tirón gravitatorio a esa distancia se reducirá en un factor de 4. La ley de la inversa del cuadrado de Newton para la gravedad es así reflejo de una propiedad geométrica de las esferas en 3 dimensiones espaciales. Por el contrario, si el universo tuviera 2 e incluso solo una dimensión espacial, ¿cómo cambiaría la fórmula de Newton? Interesante pregunta. Si nos imaginamos una versión bidimensional del Sol y su satélite en órbita, como usted puede ver, a cualquier distancia dada, las líneas del campo gravitatorio del Sol se reparten uniformemente sobre un círculo, el análogo a una esfera en una dimensión menor. Puesto que la circunferencia del círculo es proporcional a su radio, no al cuadrado de su radio, si usted duplica la separación Sol-satélite, la densidad de líneas de campo se reducirá en un factor de 2, no 4. Y por eso la intensidad del tirón gravitatorio del Sol disminuiría solo en un factor de 2 y no de 4. Si el universo tuviera solamente 2 dimensiones espaciales, el tirón gravitatorio sería inversamente
proporcional a la separación, no al cuadrado de la separación. Si el universo tuviera solamente una dimensión espacial, por otro lado, la ley de la gravedad sería aún más simple. Las líneas de campo gravitatorio no tendrían lugar para expandirse y por eso la fuerza de gravedad no decrecería con la separación. Si usted duplicara la distancia entre Sol y satélite, suponiendo que pudieran existir versiones de tales objetos en un universo semejante, el mismo número de líneas de campo penetraría en el satélite y con ello la fuerza de gravedad que actúa entre ellos no cambiaría en absoluto. Aunque es imposible representarla fácilmente, esta presentación del campo gravitatorio del Sol respecto al satélite, podemos decir que en este modelo físico-matemático a un universo con 4 o 5 o 6 o cualquier número de dimensiones espaciales, se irían acomodando los valores siguiendo las funciones matemáticas que acabamos de describir del cuadrado de la distancia o del inverso del cuadrado de la distancia. Cuantas más dimensiones hay, más lugar tienen para esparcirse las líneas de fuerza gravitatoria. Y cuanto más se esparcen, más rápidamente disminuye la fuerza de la gravedad a medida que aumenta la separación. Si lo representáramos en una figura, tendríamos en la parte A una esfera con sus líneas de campo gravitatorio y el satélite girando en una órbita periférica respecto a esta esfera. En este caso, el Sol. En A, entonces, en un universo con solo 2 dimensiones espaciales, la fuerza de la gravedad decrece en proporción a la separación, porque las líneas del campo gravitatorio se esparcen uniformemente sobre un círculo cuya circunferencia es proporcional a su radio. Y en B, en un universo con una dimensión espacial, las líneas de campo gravitatorio no tienen lugar para esparcirse, de modo que la fuerza gravitatoria es constante, independientemente de la separación. En 4 dimensiones espaciales, la ley de Newton sería una ley de la inversa del cubo. Si se duplica la separación, la fuerza se reduce en un factor 8. En 5 dimensiones espaciales sería una ley de la inversa de la cuarta potencia. Si se duplica la separación, la fuerza se reduce en un factor 16. En 6 dimensiones espaciales sería una ley de la inversa de la quinta potencia. Si se duplica la separación, la fuerza se reduce en un factor 32. Y así sucesivamente para un universo de dimensión cada vez más alta. Usted podría pensar que los éxitos de la versión de la inversa del cuadrado de la ley de Newton en la explicación de una gran cantidad de datos, desde el movimiento de los planetas a las trayectorias de los cometas,
confirma que vivimos en un universo con exactamente 3 dimensiones espaciales. Pero esa conclusión sería precipitada. Sabemos que la ley de la inversa del cuadrado funciona a distancias astronómicas y sabemos que funciona en escalas terrestres y que encaja con el hecho de que en tales escalas vemos 3 dimensiones espaciales. Pero sabemos que trabaja a escalas más pequeñas. ¿Hasta qué nivel en el microcosmos se ha comprobado la ley de la inversa del cuadrado para la gravedad? Interesante preguntas. Los experimentadores la han confirmado hasta solo 1/10 de milímetro. Si dos objetos se acercan hasta una separación menor de 1/10 de milímetro, los datos verifican que la intensidad de su atracción gravitatoria sigue las predicciones de la ley de la inversa del cuadrado. Pero hasta ahora ha sido un importante desafío técnico poner a prueba la ley de la inversa del cuadrado en escalas más cortas. Los efectos cuánticos y la debilidad de la gravedad complican el experimento. Esta es una cuestión crítica, porque las desviaciones de la ley de la inversa del cuadrado serían una señal convincente de la aparición de dimensiones extras. Para ver esto explícitamente, trabajemos con un ejemplar de juguete con dimensión más baja que podemos imaginar y analizar fácilmente. Imagine usted que vivimos en un universo con una dimensión espacial, o que así lo pensamos, porque solo una dimensión espacial era visible. Y además, siglos de experimentos han mostrado que la fuerza de la gravedad no varía con la separación entre los objetos en este caso, en este modelo físico-matemático de campo gravitatorio. Pero imagine también que en todos esos años los experimentadores habían sido capaces de poner a prueba la ley de la gravedad solo hasta distancias de aproximadamente 1/10 de milímetro. Para distancias más cortas que esa, no había ningún dato. Ahora, imagina además que, desconocida para todos salvo para un puñado de físicos teóricos, el universo tenía realmente una segunda dimensión espacial enroscada o enrollada en la dimensión de una cuerda bidimensional, es decir, de una dobrana. ¿Cómo afectaría esto a test futuros y más refinados de la gravitación? Podemos deducir la respuesta mirando la variación de las líneas de fuerza en este segundo modelo físico-matemático del campo de gravitación. Cuando dos objetos minúsculos se aproximan lo suficiente, mucho más próximos que la circunferencia de la dimensión enroscada, el carácter bidimensional del espacio se haría evidente inmediatamente, porque en esas escalas las líneas de campo gravitatorio tendrían lugar para esparcirse. Más que ser independiente de la distancia, la fuerza de la gravedad variaría
inversamente con la separación cuando los objetos estuvieran suficientemente próximos. Así pues, si usted fuera un experimentador en este universo y desarrollara métodos exquisitamente precisos para medir la atracción gravitatoria, esto es lo que usted encontraría. Cuando dos objetos estuvieran extraordinariamente próximos, mucho más próximos que el tamaño de la dimensión enroscada, su atracción gravitatoria disminuiría en proporción a su separación, igual que esperaría en un universo con dos dimensiones espaciales. Pero luego, cuando los objetos estuvieran tan alejados como la circunferencia de la dimensión enroscada, las cosas cambiarían. Más allá de esta distancia, las líneas de campo gravitatorio no podrían esparcirse más. Se habría esparcido todo lo que podían en la segunda dimensión enroscada. Habrían saturado esa dimensión. Y así, a partir de esta distancia en adelante, la fuerza gravitatoria ya no disminuiría más. Usted puede comparar esta situación como la que tiene lugar, imaginemos, en una casa vieja. Si alguien abre el grifo de la cocina cuando usted está a punto de ponerse el champú en su cabello, la presión del agua puede disminuir porque el agua se reparte entre los dos grifos. La presión disminuirá de nuevo si alguien abriera el grifo del lavadero, puesto que el agua se repartiría aún más. Pero una vez que todos los grifos de la casa están abiertos, la presión permanecerá constante. Aunque quizás no proporcionará la experiencia relajante del agua a alta presión que usted había previsto, la presión en la ducha no disminuiría más una vez que el agua se ha repartido completamente por todos los grifos extras, entre comillas. Análogamente, una vez que el campo gravitatorio se ha repartido por completo por la dimensión curvada extra, ya no disminuirá con la separación. A partir de sus datos, usted deduciría dos cosas. Primero, del hecho de que la fuerza gravitatoria disminuiría en proporción a la distancia cuando los objetos están muy próximos, usted habría concluido que el universo tiene dos dimensiones espaciales, no una. Segundo, del hecho que a partir de un cierto punto la fuerza gravitatoria es constante, el resultado conocido por cientos de años de experimentos anteriores, usted habría concluido que una de esas dimensiones está enroscada, con un tamaño aproximadamente igual a la distancia a partir de la cual se da este valor constante. Y con este resultado, usted habría dado la vuelta a siglos, si no milenios, de creencia con respecto a algo tan básico, el número de dimensiones del espacio, que parecía casi más allá de cualquier duda. Aunque he contado esta historia en un universo de dimensión más baja, por facilidad de visualización, nuestra situación podría ser la misma. Centenares de años de experimentos han confirmado que la gravedad varía inversamente con el cuadrado de la distancia, lo que da fuerte evidencia de que
hay 3 dimensiones espaciales que la acompañan. Pero hasta 1998 ningún experimento había sondeado la intensidad de la gravedad a separaciones menores que 1 milímetro. Esto llevó a investigadores tan notables en estas áreas de la física de vanguardia como Savas Dimopoulos de la Universidad de Stanford, Nima Arkani-Hamed, ahora en la Universidad de Harvard, y Gia Advali de la Universidad de Nueva York, a proponer que en el escenario mundo-brana las dimensiones extras podrían ser tan grandes como 1 milímetro y todavía no habrían sido detectadas. Esta sugerencia radical inspiró a varios grupos experimentales a iniciar un estudio de la gravedad a distancias submilimétricas, con la esperanza de encontrar nos dice Brian Greene a este respecto, que esta sugerencia radical inspiró a varios grupos de experimentales a iniciar un estudio de la gravedad a distancias submilimétricas, con la esperanza de encontrar violaciones de la ley de la inversa del cuadrado. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna, hasta 1/10 de milímetro. Así pues, incluso con los experimentos sobre la gravedad hoy disponibles, si estamos viviendo dentro de una 3 brana, esa mundo brana, las dimensiones allí extras podrían ser tan grandes como 1/10 de milímetro y todavía no lo sabríamos. Esta es una de las ideas más sorprendentes de la última década. Utilizando las 3 fuerzas no gravitatorias, podemos sondear hasta aproximadamente 1/trillonésima de metro, 10⁻⁻8 metros. Y nadie ha encontrado ninguna evidencia de dimensiones extras en estas escalas dimensionales. Pero en el espacio mundo-brana, las fuerzas no gravitatorias son impotentes en la búsqueda de dimensiones extra, puesto que están atrapadas en la propia brana. Solo la gravedad puede dar idea de la naturaleza de las dimensiones extra. Y hoy por hoy, las dimensiones extra podrían ser tan gruesas como un cabello humano. Y pese a todo, habían sido completamente invisibles para numerosos instrumentos, los más sofisticados. Precisamente ahora, precisamente cerca de usted, precisamente cerca de mí y precisamente cerca de cualquier otro, podría haber otra dimensión espacial, una dimensión más allá de izquierda a derecha, delante, atrás, arriba y abajo, una dimensión que está enroscada, pero todavía es insuficientemente grande para
tragar algo tan grueso como esta página, que permanece más allá de nuestro alcance. Hasta aquí este tema de la obra genial, el tejido del espacio-tiempo cuántico, del genial autor de la física de vanguardia, Brian Greene. Hasta aquí esta temática.